la maternidad se desvalora a la madre afectuosa y constante, eso tanto nosotras como hijas como madres. Es decir, vivimos en un mundo sin tiempo, ¿vale? Yo no voy a cuestionar a la persona que ingresa su mamá o su papá en una residencia, porque eso, cada familia tiene su necesidad y su... Pero sí puedo deciros que hay gente que está viviendo en residencias que no recibe visitas. Que no recibe visitas. ¿Vale? Y el afecto que esa madre le entregó a esa familia, o a esos hijos, a esas hijas, parece que ya no tiene valor ninguno. Del mismo modo, nuestras propias hijas y nuestros propios hijos parece que no puedan, que de repente puedan cambiar a mamá por papá, cuando se enfadan con uno se van a vivir con el otro. O sea que tampoco se valora la afectuosidad de una madre. O sea, estamos en un mundo donde lo único que se valora son las cosas materiales. Es decir, yo no sé si he sido una buena madre o si soy una buena, pero sé que he dado todo mi cariño a mis hijos. Y 2 de ellos no lo han valorado, pero en casos como el mío, así. Así. O sea, el típico caso de un divorcio o una separación y van donde calienta más el sol. Y dices, ¿y el cariño? O sea, el cariño que yo te he entregado, y que hemos interactuado y que hemos cambiado, no vale nada. Y cuando yo voy a la residencia y veo a esas mujeres a las cuales no visita nadie, tampoco vale nada el cariño de esas madres. Entonces, esto te acaba, o sea, es una manera de decir por qué volvemos a quedarnos solas otra vez. Después de criar, después de cuidar, volvemos a quedarnos solas. Y cada vez más pronto. No porque se emancipe, sino porque te cambian. Luego, la vida social, la falta de tiempo libre, la economía precaria y la apatía contribuyen al distanciamiento. Se acaban cansando de ti, la gente ya no queda contigo. Porque tienes poco tiempo libre, tu economía es precaria y cuando no, estás apática, no te apetece salir. Y la gente se acaba cansando de llamarte y pierdes red social. Y luego, pues las relaciones de pareja es otro hándicap, ¿no? Porque cuando tú cuidas de unos familiares con los que estás conviviendo, tu intimidad es muy limitada. Claro, ¿y si yo quiero conocer a un tío cada semana? No, ya dificulta las cosas, porque yo no voy a disponer de tiempo ni tengo un espacio. Entonces, claro, con pareja otra vez te vuelves a quedar sola, porque esto, claro, queremos relaciones fáciles. Hoy en día es fácil y rápido. A mí me compliques la vida, ya. ¿Sabes? Entonces te quedas sola porque no se te valora la afectuosidad de madre, porque no puedes seguir el ritmo de vida social de consumo, y porque las parejas acaban cansándose. Entonces, es quedarnos solas continuamente. ¿Por qué? Por ser cuidadoras de nuestra familia. Y la contrapartida, la propuesta es que nos unamos para seguir juntas, otra vez lo he dicho. Y ahora sí que es la última ya. Espera, la anterior, que ya ibas bien, ¿te acuerdas? La otra, eso. Pues aquí están las opciones para seguir juntas. Hacerte socia por 10 euros, aquí está el número de cuenta y en el folio también. Aporta donaciones o material, maquinaria o herramientas, aunque sea un martillo, da igual. Vente al encuentro informativo. El 18 de marzo hacemos nuestro primer encuentro informativo. Regalamos una visita guiada por toda la colonia explicando cada uno de las estructuras y entrando dentro de ellas. Y abrimos las puertas para que podáis conocer ese lugar y conocer nuestro trabajo allí. Yo pienso que es un lugar como mínimo digno de visitar. Es un lugar que no deja indiferente. Buscar guardeses, o atrévete a ser uno de ellos. Si no te atreves, pues busca gente que esté buscando, gente que esté dispuesta a vivir en el monte, en principio con unas condiciones austeras, para acabar teniendo una vivienda y un lugar donde convivir con otra gente sin perder la intimidad de tu propia casa, que eso es importante. Apóyanos, está el link de Facebook, que no se ve mucho. Si queréis, podéis hacer una foto con el móvil o coger, que no sé si llegará. El blog, tenéis toda la información y también tenemos vídeos de listas de reproducción en YouTube. Tenemos 6 listas. Otra cosita, nos han hecho un reportaje magnífico, bueno, nos han incluido dentro de un documental que se llama, si queréis apuntar, Una gesta bajo la maleza, que va de esto, ¿no? De qué pasa en un edificio cuando se lo abandona y se le olvida que la naturaleza acaba engulléndolo, ¿no? Y nos entrevistaron y podéis visualizar un trailer y pinta muy bien, es un gran documental.
Y nada, pues gracias por esperaros más de la cuenta. I'm sorry.